Ahora yo les voy a hablar de lo mismo que habló Juan Manuel, pero desde el punto de vista ecográfico. ¿Y por qué desde el punto de vista ecográfico? Porque es otra manera de evaluar la interfase vitreoretiniana. Claro, hay que recordar, la indicación del OCT es en medios transparentes, la indicación de la ecografía es en medios opacos. Eso es lo más básico. Y sabemos que nosotros podemos determinar el desprendimiento del vítreo posterior mediante la ecografía modo B, pero ¿realmente lo podemos determinar en todos los casos? Y antes yo tenía la creencia de que sí, yo puedo determinar en todos los casos con la ecografía el desprendimiento del vítreo posterior, y con el tiempo me di cuenta que no era cierto. Muchas veces lo podemos hacer en forma clínica y a veces hasta en forma clínica es difícil de llegarlo a observar. Y nosotros podemos tomar como parámetro simplemente cuando hacemos una vitrectomía y tratamos de desprender esa hialoides posterior, como a veces tenemos que usar algún colorante o algo que nos manifieste la hialoides posterior para poderla ver. Entonces, realmente determinar un desprendimiento del vítreo posterior en forma clínica es difícil, pero ecográficamente también. Sabemos que cómo se presenta el desprendimiento del vítreo posterior, como ya lo explicó Juan Manuel, y aquí podemos nosotros observar un desprendimiento del vítreo posterior, un desprendimiento del vítreo posterior parcial que está unido a papila, una bursa premacularis. Pero, ¿por qué a veces podemos ver ese desprendimiento de vítreo posterior y a veces no? Por la resolución que tiene el ultrasonido. Y aquí vamos a comparar una serie de imágenes de OCT y de ecografía. En esta ecografía modo B de 10 MHz podemos ver claramente cómo se ve el desprendimiento del vítreo posterior y cómo se correlaciona con el OCT. Pero también, y aprovechando aquella imagen, puede ser que tengamos un desprendimiento del vítreo posterior total y que no lo determinemos por el OCT. ¿Y eso por qué? Porque cuando ya está desprendido en forma total, esa hialoides posterior puede ser que ya no ande por acá, sino anda por acá, y ya no podemos censar ahí con el OCT, o sea, ya no nos llega, ¿no? Nos da hasta acá, tendríamos que estarle moviendo y buscándolo, y eso es bastante complejo, y por el colapso del mismo vítreo se puede quitar de esa zona. Entonces, tampoco es un método infalible el OCT para determinar que hay un desprendimiento del vítreo posterior total. Entonces yo empecé a checar mis casos y dije, bueno, no se puede ver, ¿por qué no se puede ver el desprendimiento del vítreo posterior? Y empecé a ver y comparar algunas imágenes. Acá tenemos un desprendimiento del vítreo posterior parcial por medio del OCT que se está adhiriendo aquí a nivel de la fovea, lo estamos viendo en tercera dimensión, y yo le hice un ultrasonido con modo de 10 MHz y no pude ver absolutamente nada. Otro que tenía una adhesión foveal aquí que claramente se veía por el OCT y por el ultrasonido no pude ver absolutamente nada, ni por el de 10 MHz, ni en este caso con el de 20 MHz. Cabe decir que el de 20 MHz nos da una mayor resolución. Sin embargo, podemos perder detalles de la resolución del vítreo. Podemos ver más detalles de resolución a nivel de retina, pero del vítreo perdemos resolución en relación al de 10 MHz. Y entonces, en este paciente me puse a medir y dije, bueno, aquí mide 28 micras, no es un desprendimiento de vítreo posterior, es una laguna, porque acá estamos viendo cómo está desprendiendo el vítreo posterior. Pues yo aquí 28 micras con el ultrasonido no la voy a medir nunca. Y 45 que está aquí, que mide la hialoides posterior a este nivel, pues tampoco. Si esto tuviera un grosor mayor, pues sí podría a lo mejor medir y esa interfase se marcara más y podría yo medir aquí esta laguna, por ejemplo, 324 micras y lo podría yo medir. Como en este caso, que no corresponde a en donde sí se ve una bursa premacular. Y este es otro ejemplo igual, ¿no? Y aquí está su correlación con la ecografía de 10 MHz y cómo no podemos ver absolutamente nada. Pero para que entendamos un poco mejor, yo puedo ejemplificar que el ultrasonido de 10 MHz es como si yo tomara esta foto de fondo de ojo y me correspondería exactamente a la imagen de 20 MHz, o sea, me da más detalle, me da más aumento, y aquí podemos ver más el detalle de este otro caso diferente, que hay un síndrome de tracción vitreomacular aquí. Y el de 10 MHz, que aunque se alcanza a ver, y aquí lo magnifiqué,
no se ve con tanto detalle, pero es como si yo viera un campo más amplio, por ejemplo, con un oftalmoscopio binocular indirecto. Y ya entrando en detalles, acá tenemos este caso de esta paciente, son sus dos ojos, tiene un síndrome de tracción vitreomacular, no se alcanza a ver muy bien porque tenía cierto grado de catarata, aunque sí permitió hacer el OCT, y sí podemos ver cómo está desprendida aquí la hialoides posterior, cómo está adherida a nivel de la fóvea, la está traccionado en forma de tienda de campaña aquí en y por aquí se puede ver también este pequeño piquito en el de 20 MHz que está correspondiendo a esto. Entonces, sí hay situaciones en las que sí puedo yo llegar a ver patología de la interfase vitreoretiniana. Sin embargo, si nosotros midiéramos de aquí para acá, esto seguramente mide de este vértice a esta zona más de 350 micras para que yo tenga esa resolución. Y el otro ojo tenía también esta tracción y aquí se ve cómo está cuadrado, no puntiagudo como aquí. Esta es una zona más temporal donde sí nosotros alcanzamos a ver cómo se estaba desprendiendo el vítreo posterior a este nivel, pero ya en una zona más temporal. Y si nos metemos a los agujeros, yo empecé a buscar en agujeros grado 1, a ver si veía yo algo y por más que le moví, no encontré nada, ¿no? Pero hay algunos casos en los que había una tracción mayor, aquí donde se quiere ya empezar a formar un agujero macular, en donde la hialoides estaba engrosada, donde con el ultrasonido de alta frecuencia sí pude ver este levantamiento. Todo este es el mismo caso. Pero ¿de qué depende? Ya les digo, pues de las dimensiones de la tracción, o sea, la elevación que existe nos hace o nos permite que nosotros podamos determinar por ultrasonido modo B de alta frecuencia este tipo de detalles. Casos con agujero en estadio 2 que algunos no se pueden ver, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Aquí tenemos este OCT como una hialoides engrosada, una gran tracción y se está formando un agujero. Y como con el de alta frecuencia, este es el de 10 MHz, no es el de alta frecuencia, pero sí se alcanza a ver por la magnitud de la elevación o la amplitud de la lesión, pero como si con el de 20 MHz sí lo podemos determinar adecuadamente. Agujeros maculares en estadio 3, podemos ver el opérculo ahí, y todavía la hialoides no se alcanza a ver porque está adherida. Aquí puse agujero macular con tracción, bueno, todos tienen tracción, pero lo puse con tracción porque tiene una tracción muy importante. Y cómo se alcanza a ver aquí esa tracción con el ultrasonido de 20 MHz. Agujeros lamelares, pues a veces también aquí podemos ver, nos guiamos por este operculito que tenía aquí en este OCT, y aquí lo tenemos y aquí estamos viendo esta pequeña hendidura que corresponde al agujero lamelar. Claro, muy difícil de determinar, y si tiene opacidad de medios para que yo pueda decir que eso es un agujero lamelar, pues es imposible, casi estoy inventando, pero sé que hay una alteración en la mácula. Y el estadio 4, como cuando tiene los bordes muy levantados, podemos determinarlo fácilmente, pero hay algunos casos, y sobre todo, por ejemplo, en no es traumático, pero casos traumáticos donde podemos ver aquí la falta de continuidad de la retina, pero como los bordes están muy planos y es difícil incluso en estos poder determinar la existencia del agujero. De manera que no es un método infalible, pero sí es una ayuda más cuando hay medios opacos, el ultrasonido de 20 MHz para poder determinar que hay patología. Bueno, y si yo no puedo ver eso, obviamente no puedo ver una membrana epirretiniana. La membrana epirretiniana no lo puedo ver, pero la tracción que está produciendo la membrana epirretiniana, yo sí la puedo ver, y estamos viendo aquí este pequeño engrosamiento y tracción y que corresponde a esta zona que tiene más de 350 micras de grosor, y por eso puedo determinar que hay un engrosamiento. Obvio, no puedo decir que es un síndrome de tracción vitreomacular, pero sí puedo determinar que hay una patología. Algunas otras, como esta hemorragia subhialoidea que persiste con un desprendimiento de vítreo posterior parcial que está adherido todavía a la fóvea, y que aquí vemos el OCT y como podemos ver aquí la hialoides, esta parte más de alta reflectividad que corresponde a esta zona de la retina y aquí a la hemorragia.
Con esto les quise dar un panorama de cómo nos puede llegar a ayudar el ultrasonido de 20 MHz para determinar patología de síndrome de tracción vitreomacular. Sin embargo, no podemos llegar a un diagnóstico preciso ni definitivo. Si está con medios claros, tal vez nos puede llegar a ayudar un poco más, pero si son medios opacos, lo único que podemos llegar a decir, si no alcanzamos a ver la hialoides posterior, es que hay una patología a nivel de la mácula, sobre todo si esa elevación es mayor de 350 micras. Gracias.